en lo personal con buenas noticias, con noticias tristes, con un poco de aflicción. Me imagino que para la mayoría de ustedes ha de haber sido más o menos lo mismo. Sin embargo, acá estamos al final de la semana, adorando a nuestro Dios y dándole gracias por ser tan bueno como nosotros. Me llama la atención lo rápido y lo presto que somos para reclamar cuando algo sale mal, cuando algo no sale de la manera como nosotros esperamos o queremos. Algunos somos muy rápidos en reclamar. Y sin embargo, decía Job, tomaré solamente las cosas buenas de Dios y no las malas. Es una figura del lenguaje. Dios no le manda malas cosas a nadie. Es el curso de la vida, es el pago por el pecado, es la retribución por nuestro estilo de vida y por el estilo de vida de los demás que afecta al nuestro también. Son resultados buenos y resultados malos. Debemos de tener la madurez y el agradecimiento para aceptar ambas cosas de la vida, porque la verdad es que tampoco nos merecemos las buenas cosas, hermanos. Al menos no tantas buenas, porque yo creo que nos bendice Dios grandemente y nunca he escuchado que alguien se pare a reclamar porque recibe tantas cosas buenas. A lo mejor alguien sí es sincero por allá en su oración personal y le dice a Dios, pero en general el hombre no somos así. Lo bueno no lo merecemos y lo malo no. Y eso es parte de nuestra naturaleza y es parte de lo que tiene que cambiar dentro de nosotros también. Mientras más leo la palabra de Dios, más me maravillo con ella. De veras, no para mi asombro de ver las cosas que el Señor nos ha revelado, que son un verdadero tesoro y que nos ha dado desde hace tanto tiempo. Saben, hermanos, que uno de los campos de los que más orgulloso está tal vez el hombre de su desarrollo, de su evolución, es del campo de la administración. Y sin embargo, yo veo que en la Biblia esos principios nos han sido dados desde hace miles de años. En cualquier libro de administración nos van a hablar del proceso administrativo. Nos van a decir planeación, organización, dirección y control. Y la verdad de las cosas, esto es fundamental para administrar la iglesia, para administrar el hogar y por supuesto para administrar una empresa también. Pero no es invento del hombre. Eso está en la palabra de Dios desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio cuando Jesús decía, ¿quién se pone a hacer un edificio sin antes darse cuenta si tiene lo suficiente y lo necesario para construirlo? Ahí nos está hablando de planeación y de presupuestación. No vaya a ser que no lo alcance, que lo deje sin terminar y que sea la burla de todos. A mí me encanta, por ejemplo, el concepto de organización. ¿Se acuerdan ustedes en Éxodo? El sabio consejo que Jetro le da a Moisés, Éxodo 17. Viene Jetro con Moisés y le dice, acá vengo contigo y te traigo tu esposa y tu familia. Y al día siguiente ve Jetro a Moisés delante de todo el pueblo y está todo el día delante del pueblo juzgándolo. Y Jetro, me imagino que el ojo se le quedó cuadrado, ¿verdad? Y le dice al final del día, ¿qué es esto que haces? ¿Qué pretendes? Dice Moisés, bueno, yo juzgo para el pueblo, yo estoy entre el pueblo y entre Dios, delante de todo el pueblo. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan, hermanos? Eran 400,000 sin contar mujeres y niños. Y los agregados culturales que de Egipto salieron junto con los israelitas. Pues sí, a lo mejor 600,000 o hasta más. Y sin wifi y sin laptop, este hombre quería administrar
e impartir justicia adecuadamente ante ese mundo de gente ya estaba todo el día. Imagínense ustedes al que le tocaba hasta el final del día y él tenía que estar parado todo el tiempo. Y luego al día siguiente era lo mismo. Dice, es un sufrimiento inhumano para ti y para el pueblo. Eso no va a funcionar. Dice, si Dios te lo manda, te voy a dar un consejo. ¿Se acuerdan qué le dice Petro a Moisés? Haz grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 y pon a gente que no sea dada al amor al dinero, que no sea peleonera, que no sea codiciosa. Ponlos a ellos a juzgar, varones de bien, delante de ellos, y los casos graves que te los traigan a ti. Es maravilloso. Petro. Hoy en día el hombre piensa que el antepasado era un tipo más bien bruto, inútil, que no entendía para hacer las cosas más que con un mazo y haciéndose entender por la fuerza y por los golpes. Están pensando en un producto de la fantasía humana que es el hombre de las cavernas, algo que nunca existió y que sin embargo está en nuestros libros de texto y se enseña todos los años en la escuela. Profesando ser sabios y ser necios, dice la palabra de Dios. Yo quisiera que viéramos justamente aquí en la palabra un poco más acerca de cómo el Señor quiere relacionarse con nosotros. ¿Por qué debemos dar? ¿Por qué tanto interés y tanta insistencia de la palabra de Dios de que demos? Pareciera que continuamente la palabra nos pide dar. ¿Por qué debemos dar? Primeramente les pido que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Leo de Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 4 lo siguiente. Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, Dios nos pone la muestra. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Cristo no nos pide nada que sea malo para nosotros, ni nos pide nada que Él no esté dispuesto a hacer por nosotros. Cristo se dio a sí mismo. No dio una parte de sí mismo, se dio Él. Dio su vida y con ello perdió un atributo divino, que es la omnipresencia. Yo no sé si todos lo sepamos, pero cuando Cristo se dio a la raza humana, se dio a la raza humana para toda la eternidad. Cristo es uno de nosotros para siempre. Todavía mantiene su divinidad, pero no todos los atributos de estas. Es todopoderoso, sí. Es omnisciente, sí. Pero ya no es omnipresente. Cristo dio, sin que nadie se lo pidiera, sin que tuviera que hacerlo. Y lo dio por ti. Y si solamente uno de nosotros, dice la Santa Palabra, hubiera respondido positivamente a su oferta de amor, aún así lo hubiera hecho. Tenemos un compromiso personal, cada uno de nosotros, personalísimo, con Jesús. Dios nos da vida eterna. Leyendo en Primera de Juan, capítulo 5. Leo en Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 11 y 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios
no tiene la vida. Qué simpleza de argumento, pero va cargado de poder y de vida. Antes de que nosotros demos, Dios ya nos dio. Nos da la vida eterna, merecemos la vida eterna, no merecemos la vida eterna. La palabra de Dios se cansa de explicarnos cómo la vida eterna es totalmente inmerecida por nosotros, es un regalo, es de gracia, y sin embargo todos queremos disfrutarla abundantemente, ¿verdad? Muy bien. En Hechos 20:35 nos dice la Santa Palabra que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué al mar muerto se le llama muerto, hermanos míos? Porque está... No hay vida. ¿De qué tipo de vida? De ningún tipo. No hay peces, no hay plantas. ¿Por qué? Porque solo recibe agua, no da agua. No le da a nadie. Recibe. Uno pudiera pensar que algo que se la pasa recibiendo, pues va a ser algo muy bueno y muy rico y muy grandioso. Y de una manera bien simple, la naturaleza nos enseña que de tanto dar, que de tanto recibir sin dar, nos morimos. Nos morimos nosotros y nos morimos todo lo que está en nosotros, todo lo que está alrededor de nosotros. Es una gran bendición cuando Dios nos invita a darnos. ¿Por qué darnos también? ¿Qué dice Salmo 24:1? Que Dios es dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, en realidad, hay que modificar ese verbo de dar. Más que dar, regresamos lo que no es nuestro. ¿No es cierto? Porque el verdadero dueño es Dios. Además, dar es una medida de nuestra fidelidad y de nuestro agradecimiento. Darle a Dios lo que le corresponde, darle a Dios sus diezmos y sus ofrendas, darle a Dios un espacio de mi tiempo el sábado y un espacio durante cada día de la semana, darle a Dios la honra y la gloria de mi cuerpo. Todo eso es por fidelidad, porque Él es dueño de todas esas cosas. Dios es dueño de mi tiempo, Dios es dueño de mi cuerpo, Dios es dueño de mi vida. No hago más que por eso nos dice Pablo, ya sea que comáis o bebáis o cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la honra y la gloria de Dios. Y por agradecimiento, nosotros le damos a los demás, recibimos de gracia y damos de gracia. Oye, nada más que con qué trabajo me alcanza para mí, ¿cómo quieres que dé para los demás? Ahorita vamos a ver la siguiente filmina. ¿Cómo debemos dar? ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? ¿Se acuerdan? Lo puedo leer, pero dice que Dios ama de una manera especial a alguien que da de una manera diferente, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Por naturaleza debemos dar, pero no se vale dar de una manera afligida. No se vale dar con caras aburridas, con caras de cansancio, con caras de hartazgo, porque entonces no estamos en realidad dando. Cuando nosotros damos, hermanos míos, nuestro corazón debe ir alineado con lo que sea que estamos dando. No se vale dar un bien, un producto, nuestro tiempo y tener a nuestro corazón desconectado de lo que estamos dando. Eso no se vale porque no cuenta, no existe para el cielo. Cuando nosotros separamos los motivos puros y santos de nuestro corazón, de nuestro acto de dar, es como si no estuviéramos dando,
Estamos perdiendo el tiempo. No demos. El Señor no nos toma en cuenta, no nos considera nada de lo que hacemos fuera de los motivos de amor y de agradecimiento. Acuérdense ustedes de Mateo 7, 21 y 23, en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan que hay un grupo de personas que le está diciendo, Señor, Señor? Y el Señor les dice, ¿y ustedes quiénes son? E inmediatamente sacan la lista de todas sus atribuciones. Ahí le empieza a decir, Señor, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre sacamos demonios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo que hacedores de maldad? Predicaron la palabra, curaron enfermos, pues sí, hermanos, pero lo que pasa es que cuando eso lo hacemos separados del amor de Cristo, esas obras de justicia, dice Isaías, que son como trapo de inmundicia, porque nada bueno puede salir de nosotros. Por eso dice Jesús en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. No se separen de mí para que lleven vida y lleven fruto. Tienen que estar conectados conmigo. De otra manera, nuestros frutos son inútiles. Acá les pongo, hermanos, es posible dar sin amar, totalmente, pero es imposible amar sin dar. Mucha gente que da puede tener 1000 razones para hacerlo, pero quien ama, da, porque es la naturaleza del amor. Por eso Cristo se dio a sí mismo por nosotros, porque nos ama. Amar y no dar es imposible, no es un amor genuino. Por eso en una pareja, en un matrimonio, cuando vemos que las cosas están muy desequilibradas, ahí no hay amor, al menos no de las dos partes. Puede haber amor de un lado, pero no del otro, porque cuando amas genuinamente a tu cónyuge, lo natural es dar. No puedes tú ni siquiera retenerlo, te sale de una manera natural, no te das cuenta. Esa es la naturaleza del amor, dar. No nos cuesta nada hacerlo cuando amamos verdaderamente. Por eso a los hijos les damos tanto que a veces tenemos que tener cuidado de no malcriarlos. ¿Por qué? Porque los amamos y nuestra naturaleza es dar, proteger. Una persona que no da, que no protege, normalmente es una persona que no tiene el amor genuino en su corazón. Es imposible amar y no dar. Vayamos a Marcos capítulo 12, por favor. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 41. Recordarán la ofrenda de la viuda, hermanos míos, y dice, Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, ahorita nos acaban de pasar las charolas, los recipientes del diezmo y la ofrenda, y todos, la mayoría, estuvimos aportando. Aquí están hablando de un evento que acabamos de vivir nosotros. Y vino también una viuda pobre y echó 2 monedas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, os aseguro que esta viuda pobre echó más que todos los demás en el arca, porque todos dieron de sus obras, daban limosna pues, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Había amor en esta persona, en esta viuda, no tanto amor en aquel que da mucho, pero que son sobras. Son sobras, es lo que ya no necesitas, es de lo que te es menos difícil desprenderte. A mí lo que me impacta todavía más, o igual, esto es muy impactante en 2 Corintios, nuestra lectura bíblica, pero la voy a tomar desde el versículo 1. 2 Corintios capítulo 8. Dice lo siguiente. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia que Dios ha concedido
a las iglesias de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en ¿qué dice? En riquezas de generosidad. ¿Tenía esta gente o no tenía? Tenía, no tenía. Y sin embargo se desbordaron con su generosidad. Dice el versículo 3, pues con agrado dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus mismas fuerzas. ¿Cómo es esto posible? Porque Cristo mora en el corazón de cada una de estas personas y por eso se puede hacer. Es que no entiendo cómo siendo pobres pueden dar con tanta abundancia. No es que tú entiendes cómo fueron alimentados más de 5,000 con unos cuantos pescados y panes. Yo no lo entiendo. No sé si tú lo entiendes. Muchas cosas de Dios no las podemos entender. Y tal vez en eso reside parte de nuestra dificultad para dar, porque quiero con mis propios razonamientos humanos entender cómo Dios me va a cuidar. Y los cuidados de Dios y su fidelidad a sus promesas no caben dentro de nuestros débiles y limitados razonamientos humanos. No podemos entender a Dios, lo cual es una bendición, ya les he dicho anteriormente, porque dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Es decir, no lo entiendo, no lo veo, no lo puedo tocar, por eso es fe. Y qué bueno que nuestra vida esté salpicada por estos momentos donde tengo que ejercitar mi fe, porque de otra manera no encontraría ocasión para agradar a Dios. ¿Cómo debemos dar, hermanos míos? De muchas formas, pero no con un corazón rebelde. No se va. ¿Se acuerdan ustedes de Caín, no es cierto? Y de Abel. Abel trajo conforme a las instrucciones de Dios, pero a Caín le pareció que sus formas y sus pensamientos eran mejores que las de Dios. Y Dios había mandado a pedir un sacrificio y Caín dijo, no, mejor te traigo de mi cosecha. Oye, Dios no te pidió de tu cosecha. No, pero le traigo buena fruta. ¿Y te pidieron fruta? No. Es un corazón rebelde. Sí te sirvo, pero a mi manera. Entonces no sirve tu servicio, porque estás haciendo conforme a tu voluntad. Y si luego vemos que dice la palabra que no hay nada más engañosa en el mundo que qué cosa, el corazón del hombre, en lo último que voy a poner mi confianza es en mis propios pensamientos. Yo necesito ser continuamente motivado y dirigido por la palabra de Dios. ¿Cómo debemos dar? Poniendo a Dios en primer lugar. Eso es lo que nos dice Mateo 6:33, ¿no es cierto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La mayoría de nosotros salimos primeramente a buscar nuestro alimento, nuestro vestido, nuestra casa. Y luego, y muy hasta después, la gloria de Dios. Así no funcionan las cosas. Por eso nuestras experiencias a veces son tan débiles en el camino de la fe. Pero no porque Dios retire su pie de sus promesas, sino porque nosotros no actuamos conforme el Señor nos lo pide. ¿Realmente es posible dar cuando no tenemos suficiente? Esto es complicado, hermanos míos, porque ya
predicaciones anteriores les he compartido algunos datos de la riqueza en el mundo y les llegué a compartir, de acuerdo a datos del Foro Económico Mundial, que 85 personas tienen la misma cantidad de dinero que 3.500 millones de personas en el mundo. Eso difícilmente se ve justo o equitativo, ¿no es cierto, hermanos? Un puñado de personas tienen 50% de la riqueza mundial, hermanos míos. Entonces me queda muy claro de que hay mucha pobreza. Y el reto más grande hoy en día para el mundo, para los países, para las corporaciones, es la inequidad en la distribución de la riqueza. Ese es el reto más complicado hoy día. Hay muy pocos mega, super, ultra millonarios y demasiadas personas en la pobreza. En la pobreza y en la extrema pobreza. A lo mejor nosotros, algunos de nosotros a lo mejor nos consideramos que no tenemos dinero. Pero vas a tu casa, abres la llave y sacas agua. La mayoría de las personas, millones, tienen que caminar 4 kilómetros para ir a zona que parece primavera. Entonces, hermanos míos, es una pregunta válida. Oye, no tengo, no me alcanza. Oye, acabamos de ver de 2 Corintios cómo la gente en su pobreza abundaba en generosidad. Es que ellos eran muy especiales y santos, y la verdad es que a mí todavía me falta y no tengo dinero. Pues habrá que ver por qué no tenemos dinero, hermanos. ¿Será que Dios quiere que ese pueblo no tenga dinero? De todo lo que he leído yo en la Biblia, el Señor siempre quiere que su pueblo sea lo mejor que hay en la tierra. Siempre quiere lo mejor para su pueblo, siempre. Entonces no me cuadra a mí la falta de recursos con lo que nos dice Dios en su santa palabra. Saben que a veces no nos alcanza el dinero porque de plano no tenemos. Pero la mayoría de las veces no nos alcanza porque no tenemos una buena administración de nuestra economía familiar. ¿Y saben cuál es el problema? Que normalmente vivimos más allá de nuestras posibilidades. Ese es el problema. Oye, pero si vivo más allá de mis posibilidades, eso significa que gasto más de lo que gano. ¿Es correcto? Pues ¿cómo? Eso no es posible. ¿No es posible gastar más de lo que gano? Pues sí es posible. ¿Cómo gasto más de lo que gano? Pues para eso se inventó algo que para algunos puede ser un invento diabólico. Cuando es bien utilizado, hermanos míos, sirve mucho. La tarjeta de crédito. Pero cuando la tarjeta de crédito se apropia de nuestra voluntad, se convierte en un pasaporte para vivir más allá de donde debemos estar. A mí no me preocupa que alguien tenga una deuda por su casa, o que alguien tenga una deuda por su carro. Eso, en términos estrictos, también no es deuda. Porque con la casa pagas la deuda y con el carro pagas la deuda. No tienes problema. El problema es el crédito al consumo. ¿Cómo le haces para pagar tu tarjeta de crédito? ¿Por qué? Si ya te lo comiste todo, si ya lo usaste todo, si ya lo desapareciste, ¿cómo lo vas a regresar? Es el problema. Y el crédito al consumo obedece exclusivamente al hecho de que gasto más de lo que gano. Lo ideal con la tarjeta de crédito me sirve mucho porque lo ando en la bolsa y no traigo efectivo. Eso es bueno, es seguridad. Gasto lo que sé que puedo pagar y al final del mes pongo en ceros mi tarjeta de crédito. Para eso sirve la tarjeta de crédito. Pero yo he visto personas que traen, personas comunes y corrientes, como nosotros,
con un nivel de ingresos muy limitado, traer $1 millón de crédito, de deuda en la tarjeta de crédito. ¿Cuál? ¿1 millón de pesos? ¿Cómo le hacen? No puedo dormir. Y todos los días hablan gente a sus casas, por supuesto. Oye, ¿y cómo le hiciste para llegar a tener $1 millón de pesos de deuda en tu tarjeta de crédito? Eso es una pregunta. Por otro lado, el banco, ¿cómo lo permitió? Pero yo sé que el banco, yo lo cuido por mi bienestar financiero, el banco no lo va a hacer tampoco. El banco no lo va a hacer. ¿Cómo permite una institución financiera que una persona con ingresos de este tamaño termine con una deuda de tarjeta de crédito de $1 millón de pesos? ¿Y yo qué estoy haciendo yo? ¿Qué tipo de vida estoy llevando yo para acumular una cantidad de deuda de esa naturaleza? Pues ojo, no tengo lo suficiente. En la mayoría de los casos lo que necesitamos es hacer una reingeniería de nuestro estilo de vida, un rediseño de nuestros hábitos de gasto, de consumo. ¿Y cómo va a hacer eso Dios? No sé, a mí no me pregunten. Y la verdad, hermanos, tampoco me interesa saber cómo. Lo único que me interesa es conocer que Dios es fiel a sus promesas. ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? Tenía que ir a conquistar a un pueblo, pero tenía demasiada gente y el Señor le decía, es muy numeroso el ejército y no todos tienen el corazón en el lugar correcto, y luego se van a ir a atribuir la conquista de su éxito por la grandeza de su ejército. ¿Con cuántas gentes fue Gedeón? Con 300 personas. En el capítulo 7 vemos cuál fue el proceso de la selección. Es imposible derrotar a un pueblo con 300 personas. Bueno, es imposible para el hombre. Dice la Biblia que lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. No sé. Así dice la palabra, hermanos. Entonces yo no tengo que estar afligiéndome ni martirizándome por el cómo. Ese no es problema mío. Eso es trabajo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Elías cuando sale corriendo por miedo de perder su vida ante Jezabel? Y luego recibe un mensaje allá donde los cuervos lo alimentaban y le dice, ve a Sarepta, allá hay una viuda. Él tenía que ir a hacer allá una obra. Y va con la viuda de Sarepta. Ahí está en 1 Reyes, capítulo 17. Y va y se le encuentra a la viuda y le dice, tráeme un poco de agua. La viuda va por agua y le dice, ahora tráeme un pedazo de pan. Dice la viuda, pues de veras, no tengo nada de pan cocido, tengo un puñado de harina, que ahorita voy a ir a recoger un poco de leña para cocinar el pan, comérmelo con mi hijo y esperar la muerte. Recordemos que el pueblo de Israel tenía un gran sufrimiento de una sequía por las rebeliones y las idolatrías del pueblo y de sus dirigentes. Y le dice, ¿qué le dice Elías? Elías, ven, y haz como tú dices, pero primero tráeme a mí una torta o un panecillo, dicen otras versiones, y luego comes tú y tu hijo. ¿Cómo que te traigo un panecillo? ¿Qué vamos a comer mi hijo y yo? Ya te lo comiste tú todo. Quisiera que leyéramos exactamente ese último pasaje, hermanos míos. Ahí en 1 Reyes 17 le dice, del versículo 13, dice, Elías le dijo, no temas, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráeme. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, la harina no escaseará de la tinaja ni el aceite de la botija hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Y ustedes conocen el resto de la historia. Nunca le faltó alimento a la viuda de Sarepta.
¿Cómo puede de un pedacito y de un cántaro, de una botella, salir aceite interminablemente? ¿Y cómo puede de un receptáculo de harina salir harina interminablemente? ¿Cómo puede Dios alimentar a más de 400,000 israelitas en el desierto? La verdad es que alimentar a más de 5,000 era un juego de niños para Dios. Si Él alimentaba a más de 400,000 3 veces al día durante 40 años en el desierto, esto nada más sorprendía a quienes no conocían y no confiaban al Dios de Israel. 5,000, mis hermanos, por favor. Acá ya tenían los panes y los peces. Allá ni siquiera había comida, caía del cielo la comida. Caía del cielo la comida. Y a veces en la casa no hay 4. ¿Y cómo? Y a veces en la casa no hay 4. Y a veces en la casa nada más hay 4 y creemos que el Señor no nos puede alimentar cuando alimentaba más de 400,000. ¿Verdad que es algo está cruzado aquí en nuestra cabeza? No puede ser posible. O sea, viene nuestro ingreso y saben qué es lo mejor. Agarrar el diezmo y la ofrenda y dársela al Señor antes que nada, porque si nos esperamos, los gastos nos abruman, se nos vienen encima, nos ahorcan y nos sofocan. Primero, lo de Dios es de Dios. ¿Cómo debemos de dar? Poniendo a Dios en primer lugar. Esto es tuyo, Señor. El Señor va a atender a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo ha hecho hasta el cansancio de la santa palabra. Porque la única razón del que no lo haga conmigo es porque en mi corazón en realidad no me a Cristo. Tengo otros intereses, tengo otras prioridades en mi vida. Es un asunto que nada más podemos resolver de una manera personal con nuestro Señor. Tenemos experiencias personales. Zulay dio un testimonio hace un momento y yo estoy seguro que muchos más aquí pudieran dar un testimonio acerca de la fidelidad del Señor en algún momento de nuestras vidas, y seguramente más de un testimonio por persona. Los mayordomos fieles no dan porque tienen porque dan, hermanos. Tienen porque dan. Lo estamos reconociendo como nuestro Creador y nuestro Salvador. Somos de Dios por partida doble, porque Él nos creó y luego porque nos rescató del pecado. Esta semana tuvimos una bellísima lección que hablamos del reino de Dios y vimos cómo Cristo instituyó el reino de la gracia aquí y nosotros estamos viviendo en el reino de la gracia en estos momentos. Luego va a venir a instituir el reino de su gloria cuando cada uno de nosotros vivamos la glorificación y nuestros cuerpos y mentes corruptibles sean vestidos de incorrupción. Pero nadie que haya vivido victoriosamente en el reino de la gracia va a poder probar el reino de la gloria. Y nadie puede vivir victoriosamente en el reino de la gracia sin dar. Porque de gracia recibimos, dice la palabra, dar pues también de gracia. Expresamos que estamos determinados a ser mayordomos fieles y a confiar en la palabra de Dios. Cada vez que damos a un necesitado y cada vez que le devolvemos al Señor sus diezmos y sus ofrendas, le estamos confirmando a Dios que Cristo vive en nuestro corazón y que confiamos en su palabra por encima de todas las cosas. Que Dios les bendiga. Amén.